proseguir lo que ya estaba compartiendo en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias. Les invito a abrir en Hebreos capítulo 11, el versículo 33 y el versículo 34. Hebreos 11, 33. Hebreos 11, 33. Dice así: que por fe quisieron o conquistaron reinos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Primero, esos versículos son versículos muy poderosos. En esos versículos hay mucha historia, hay mucho acontecimiento, hay mucho poder, hay mucha victoria, hay mucha manifestación del poder de Dios por medio de la fe. Y todo comienza diciendo por fe. Por fe conquistaron, hicieron esas cosas, lo cual hemos visto. El libro de Hebreos capítulo 11 es el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Tú lees ahí desde el comienzo, los primeros versículos, tú ves hombres, mujeres, hombres muy renombrados. Está la historia de Moisés, ¿verdad? Está la historia de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Cómo les conquistaron, cómo vencieron por la fe. Entonces ese capítulo 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Impresionante. No sé si vos ya te profundizaste, leíste, estudiaste o conoces bien la historia de cada uno de ellos, y puedes aprender mucho y crecer en fe. Y eso puede ser un desafío para también tener una fe fuerte, poderosa, como algunos de ellos, como vencieron. Algo extraordinario en ese capítulo. Y desde Abraham, que es el padre de la fe, podemos encontrar aquí en los héroes de la fe hasta incluso una ramera que se llamaba Rahab, ¿verdad? Era una prostituta, la cual también está ahí dentro de los héroes de la fe, ¿verdad? Que conquistaron, que vencieron, que Dios se manifestó por medio de la fe, que Dios los salvó, que Dios hizo grandes milagros. Y eso nos hace saber y nos ayuda a entender que nosotros también podemos hacer parte de los héroes de la fe. Si desde Abraham a esta ramera, que dice que todas las personas, cuando creen, cuando realmente actúan por fe, cuando viven por fe, cuando hacen cosas por fe y Dios se manifiesta, los que creen, todos nosotros podemos ser parte de los héroes de la fe. De los héroes de la fe, no hace distinción. Aquí hay hombres muy conocidos, muy renombrados, como personas que vivieron vidas muy destruidas, pero hacen parte porque creyeron a Dios. Y la Biblia dice aquí mismo en ese capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe incluso fue hecho el universo. No había nada, no se veía nada, era toda oscuridad y agua. Entendemos que por la fe Dios creó el universo. Y ahora lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso el significado de la fe está en Hebreos 11:1, donde dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Tú no ves, pero estás convencido que eso es cierto, que eso es seguro, que eso va a suceder. Es la certeza absoluta de lo que estás esperando. Todavía no tienes, mas estás con toda certeza y espera como que si ya tenías. Entonces la fe es algo extraordinario. Y dice el versículo 6 aquí de Hebreos 11, el versículo 6 dice:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe no se puede ni agradar a Dios. Incluso Jesús quedó muy triste en Nazaret, donde se creó. Había mucha incredulidad. No pudo hacer milagro por la incredulidad de ellos. O por deshonrar a Jesús diciendo, el hijo del carpintero y María y su hermana, su madre. Y así por adelante no le honraron, no tuvieron fe. Y eso desagrada a Dios, porque es necesario al que se acerca, crea. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, es necesario, hay una necesidad que tú y yo tengamos una fe sobrenatural, una fe grande, que podamos crecer en fe. Los discípulos un día pidieron a Jesús, aumenta nuestra fe. Se puede aumentar la fe, crecer en fe. Y en esa mañana queda un pequeño resumen de lo que también estábamos hablando, porque sin fe, o la fe, dice la Biblia, la fe sin las obras ella es muerta. Nuestra fe tiene que ser visto por medio de nuestras acciones, de nuestras obras, de lo que hacemos, hablamos, vivimos. La evidencia de mí, de tu fe, es a través de nuestras actitudes y a través de nuestras palabras. Entonces mi actitud y mis palabras van a determinar, es la prueba de que se le creo a Dios, o todavía soy muy incrédulo, o tengo mucha fe o poca fe, ¿verdad? O dudo mucho. Entonces nuestras actitudes determinan nuestra fe, determinan. Entonces nuestro hablar, nuestro actuar, si es un hablar de derrota, negativo, de desesperación, de murmuración, afligido, de ansiedad, nuestras actitudes, nuestro hablar, eso demuestra algo, demuestra nuestra fe o nuestra poca fe. Entonces tenemos que cuidar que nuestras actitudes en esa palabra incluso puede anular nuestra fe. Entonces es muy importante eso, y somos salvos por fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Necesitamos creer en Él. Es por fe que somos salvos, somos libres, somos sanados, somos bendecidos. Todo es por fe. Las promesas, las más de 30,000 promesas que están en la Biblia, se activan por medio de la fe. En otras palabras, la fe es el puente que me lleva, que las promesas que tenemos en la Biblia, las más de 30,000, pueden cumplirse o puede activarse en mi vida. Entonces en medio de eso está mi fe y tu fe. Es el puente. Si el puente cae, no hay cómo pasar. Si hay una fe débil o que no podemos alcanzar las promesas. Entonces la fe es importantísimo, es la puente. Es el puente que te lleva a que las promesas de Dios se activan en mi vida, en tu vida y en nuestra vida. Es muy importante eso. Incluso el Señor Jesús estaba muy preocupado cuando Él estuvo aquí antes que se fue al cielo. Él dijo así en Lucas capítulo 8, capítulo 18, verso 8. Capítulo 18, verso 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él le pregunta. Estaba preocupado porque cuando venga Jesús, o cuando está para llegar Jesús, cuando va a volver Jesús, él estaba con ese temor. ¿Hallará todavía fe en la tierra? Más porque el propio apóstol Pablo describe tanto a Timoteo como también a Colosenses y en algunos otros libros sobre los últimos tiempos, el tiempo de donde muchos se apostatarán de la fe. Muchos apostatarán, o quiere decir dejarán la fe, abandonarán la fe. Apostasía es dejar, abandonar, se alejar de Dios. Entonces estaba muy preocupado el apóstol Pablo también. El propio Señor Jesucristo dijo, porque cuando yo vengo, voy a encontrar gente de fe todavía. Entonces es un gran desafío a ti y a mí en ese tiempo. Nosotros
realmente crecer en la fe, aumentar nuestra fe. Y en esa mañana justamente hemos compartido cómo podemos agrandar o crecer nuestra fe, porque también la Biblia dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe, ¿verdad? Primera de Juan 5:4 dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer el mundo? ¿Cómo vencer los ataques? ¿Cómo vamos a vencer las pruebas? ¿Cómo vamos a vencer las circunstancias? La apostasía, cuando se va a levantar el anticristo, aquel hombre perverso, el hijo de la perdición, que dice, y va a haber persecución, van a meter en las cárceles, matarán a muchos. ¿Cómo va a ser? Y muchos van a dejar la fe, van a apostatar. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. No hay otra forma para vencer. No hay otra forma de activar las promesas si no es por fe. Todo es por fe. Y nos dice el autor de Hebreos, capítulo 4, versículos 2 y 3. Él dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El pueblo de Israel, por sus murmuraciones, por su poca fe, por la incredulidad, no pudiera entrar en el reposo, en la tierra prometida que fluye leche y miel. Había una tierra, había una promesa que fluye leche y miel. No pudiera entrar. Escucharon la palabra, dice aquí, recibieron la palabra, pero no la recibieron con fe. No la recibieron con fe. Por tanto, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. En otra traducción dice: a nosotros fue anunciado el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no fue acompañada de fe. Entonces uno puede recibir la palabra, escuchar la palabra, conocer la palabra, pero igual puede ser que cuando no permite que la palabra entre, lo transforma, lo levanta, lo restaura, lo limpia, lo libera, lo sana, lo empodera, lo levanta en fe, es en vano. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que oír. ¿Cómo vamos a crecer en fe? ¿Cómo aumentar nuestra fe, pastor? Bueno, estudiando la palabra. La fe viene por el oír y oír la palabra. Tú y yo tenemos que pasar tiempo, horas, cada día, aunque conozco. Quizás tú escuchas una palabra, quizás lees una palabra y dices: ese ya escuché, ese del hijo pródigo, ese de eso, de aquello. Ya conozco todo. Pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo ayúdenos abrir nuestro corazón y recibir esa palabra, que ella puede penetrar con una espada de dos filos, como dice la palabra, y nos transforma, nos limpia, y de repente una coma que nunca hemos dado cuenta, que nunca dimos importancia. Esta coma me hace sentir el poder, viene el poder de Dios y me transforma, me levanta, me restaura mi fe, porque escucharon la palabra, pero no les transformó, porque no acompañó con fe. Entonces aquí tengo Biblias. ¿Alguien quiere una Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? Porque la fe viene por oír la palabra. ¿Quién quiere una Biblia? ¿Es nueva? Puede pasar. ¿Alguien más? Tengo ahí bastante. La fe viene por el oír. Aquí tenemos Biblias para leerla, estudiarla, para aumentar nuestra fe, para crecer en fe. Quizás tú necesitas también, tú tienes conocidos, compañeros que quieren, puede pasar. Tú tienes compañeros que no tienen Biblia. ¿Cómo le van a creer? ¿Cómo van a tener fe? Tú puedes venir y buscar. Yo tengo ahí, tenemos cajas de Biblias y podemos conseguir. Y si quieres una mayor, con letra más grande, más linda, acá tengo más dos y después vamos a dar. Ahí terminó, pero ya te voy a dar después del final. Tenemos más Biblias. Si alguien más, después nosotros vamos a tener las Biblias ahí, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra.
la palabra de Dios, yo tengo que entrar, estudiar, permitir, dejar que el Espíritu Santo, aunque ya leí 20 veces, conozca el texto de memoria, pero Dios quiere nos de repente ministrar en aquel día, en aquel momento, hoy a la noche, quiere entrar en mi corazón, me renovar, hacer una revolución mi fe. Entonces aquí dice que no pudiera entrar por su poca fe. Incluso Hebreos 3, capítulo 3, versículo 19 dice: y vemos que no pudiera entrar a causa de la incredulidad. Entonces la fe es el puente, ¿verdad? Que de lo que nos va a llevar hacia Dios, al mover de Dios. La fe es el puente que nos traslada también de nuestro imposible al posible. Si tengo fe, todo es posible. Pero si el puente cayó, se falta fe, ¿verdad? La fe es el puente que nos lleva todas las promesas para hacer una realidad en mi vida. Entonces tengo que tener fe para que las promesas se activen en nuestra vida. Entonces necesitamos de eso. Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Incluso él dice: bueno, muestra tu fe a través de tus obras, ¿verdad? Porque yo voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Entonces tenemos significa nuestras acciones, nuestra actitud tiene que demostrar que realmente tengo fe. Y eso en toda la Biblia podemos encontrar. Y quiero rápidamente dar un repaso de lo que también hablamos en esta mañana. Hemos hablado, por ejemplo, la sanidad del siervo del centurión. Está en Mateo 8, ¿verdad? ¿Qué ese hombre hizo que demostró tanta fe? Porque Jesús le dijo: nunca vi tanta fe en Israel. Que es con el pueblo de Dios. Dijo a los que le seguían. ¿Quién seguía a Jesús? Los discípulos. Vino ese hombre, ese centurión, que era un centurión, ni era israelita, era un romano. Los que crucificaron a Jesús, mataron a Jesús. Dijo: Jesús, yo tengo un siervo que está muy enfermo en mi casa. Y Jesús dijo: ya, vamos. Y él dijo: no, dile una palabra solo y mi siervo se sanará. Jesús ya quería ir allá a hacer el culto, imponer manos, ungir con aceite, ¿verdad? No necesitamos, si tenemos fe. Por eso Jesús dijo: si nunca vi tanta fe ni en Israel. Y eso me llamó la atención, ¿verdad? Ni Israel ha hallado tanta fe. ¿Por qué tanta fe? Porque simplemente no necesitan ni imponer manos, ni ungir, que es muy bueno, es bíblico, sí se puede. Pero si tenemos fe, no es ni necesario eso. Incluso de lejos, en una oración, en una intercesión, la persona puede recibir el milagro, la sanidad, la transformación, el rompimiento. ¿Cuántas veces muchas personas fueron liberadas, sanas, por medio de una llamada telefónica? Y ya hice muchas veces, hacemos constantemente. Pero allá ni fue con teléfono. Allá solo Jesús dio la palabra y su siervo se sanó. Porque cuando llegó el centurión en su casa, dijo: ¿a qué hora te sanaste? Él dijo: y fue por ahí las 3 y tanto así. Y le dice: exactamente fue la hora en que Jesús dio la palabra. Se sanó. Entonces, cuando hablamos palabras de fe, es que se activan las promesas. Ahora, también hemos compartido el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, que está en Marcos capítulo 5. Ahí nosotros podemos ver varias cosas, cómo él actuó con fe, habló con fe, su actitud fue de fe. Porque esa mujer que ya sufrió 12 años, había gastado todo, dice ahí Marcos capítulo 5, versículo 25 adelante, diciendo: había gastado todo y se iba de mal en peor. Pero ella decía, ¿qué decimos? Ella decía: si yo tan solamente tocar el manto de Jesús, yo sé que seré sana. Y dice que entró por detrás de la multitud y tocó el manto de Jesús. Y en aquella misma hora, en el mismo instante, el poder de Dios vino sobre ella y ella sintió en su cuerpo que estaba sana.
Y Jesús dijo, poder salió de mí. ¿Qué me tocó? Y los discípulos, ¿cómo te tocó? Hay multitudes de gente alrededor de ti. ¿Quién te tocó? ¿Cómo eso? Tú. Pero ese toque es diferente. Segura esa multitud también quería algo. Necesitaba algo, pero no recibieron. Porque le faltó la fe. Esa mujer tuvo dos cosas que demostró su fe, su actitud. Significa, sus palabras, ella decía. ¿Qué decimos? Si yo tocara el manto de Jesús. Y ella se fue y tocó, acción. Demostró su fe. De tal forma que al final del versículo 34 Jesús dijo, hija, tu fe te salvó. Ve en paz, sea libre de tu azote. Ella fue libre de su azote, de aquello que le golpeó, de aquello que la atormentó, de aquello que le golpeó, de aquello que le terminó su finanza, de aquello que sufrió por tantos años, estaba rechazado del pueblo. Era su situación así. Quizás nosotros también tenemos azotes que están nos golpeando y podemos ser libres por medio de nuestra fe. Entonces la fe necesita acción. Tenemos el otro ejemplo en Mateo 17, cuando un hombre llevó a su hijo que estaba siempre, se manifestaba un demonio, se tiraba el fuego en el agua, quería matarlo, llevó a los discípulos y los discípulos oraron, reprendieron y no pudieron echar fuera ese demonio. Cuando llega Jesús, ¿verdad? Jesús habla con él, con papá, y dijo, ¿qué pasa? Él dijo, traje mi hijo y tus discípulos no pudieron sacar el demonio. Entonces Jesús le pregunta a papá, ¿tú crees? Y dije, creo, pero ayuda en mi incredulidad. ¿Qué fe tenía eso? Creo, pero tengo incredulidad. Entonces Jesús, viendo la multitud, ordenó que el espíritu malo saliera y el muchacho quedó libre. Pero después de eso, los discípulos llamaron a Jesús aparte. El versículo 19 de Mateo 17, preguntando a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Por qué no me libero de esa enfermedad? ¿Por qué no me libero de ese odio, de ese rencor, de esa inmoralidad? ¿Por qué no me libero del adulterio? ¿Por qué no puedo vencer en mi trabajo? ¿Por qué no? Ellos preguntaron, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y en el versículo 20 Jesús da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Por tener poca fe. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Aunque eran discípulos, pero tenían poca fe. Y entonces Jesús sigue en ese mismo versículo diciendo, si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces Jesús le da la respuesta por su poca fe que nos salió ese espíritu maligno. Pero les quiero decir, si ustedes tienen una fe como un grano de mostaza, no es el tamaño, no es porque el grano de mostaza es pequeño, es cómo funciona el grano de mostaza, siendo una semilla pequeña, pero tiene vida. Y si tú plantas, si tú riegas, si tú haces el proceso correcto, ella va a ser un gran árbol, va a tener su fruto. La fe es la misma cosa. Por eso él dice, si tuvieres fe como el grano de mostaza y dijereis a la montaña. Es la manera correcta, cómo funciona la fe. Y cuando yo digo, cuando dijeres a la montaña, al problema, a la situación, a la adversidad, a esa cosa que está ahí, esa montaña enorme, ese monte enorme que se levantó en contra de mi vida. Pero si tengo esa fe, la funciona así, y yo digo, y yo profetizo, y yo declaro, y yo oro así, y yo pido a Dios, esa montaña se va a ir. Así funciona la fe. Estaba enseñando cómo funciona la fe. La fe es algo sobrenatural. La fe es algo poderoso. Dios dijo a Moisés, toca con tu vara, con tu bastón, el mar, y el mar se va a abrir. Yo pregunto, ¿Moisés pudo abrir el mar? No, lo que él pudo hacer era tocar con la vara el mar.
Él hizo su parte. ¿Y quién abrió el mar? Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. Tocar el mar Él podía. Es lo que dijo Jesús también a Pedro: echa la red en el mar, ahí en la derecha. Pero pescamos toda la noche, estamos cansados. Pero en tu palabra voy a echar. La red tú puedes echar, Pedro. El pez se pongo yo. El posible nosotros hacemos es orar, es declarar, es pedir, hacer nuestra parte, y Dios va a hacer lo imposible. Él va a hacer su parte. Por la fe. Un día Jesús dijo a Marta, María: quite la piedra. Lázaro estaba muerto y ellas dijeron: Jesús, ya lleve de 4 días. Jesús dijo: pero yo no les dije, si ustedes creen, van a creer, van a ver la gloria de Dios. Si ustedes van a creer, van a ver la gloria de Dios. Ellas pudieron sacar la piedra, medio difícil, la mujer sacando esa piedra, pero sacaron. Ellas podían hacer su parte. Imagina tú te yendo allá al cementerio y quitar la tapa y quitar eso. Ya de 4 días no teníamos ni fe suficiente para orar cuando estaba enfermo. Otra vez no teníamos ni fe suficiente para orar cuando se murió, para que Dios lo resucitara. Ahora después de 4 días ya hiede y allá más está en el cementerio. Imagina la fe que tenían que tener. Pero Jesús dijo: si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Eso ustedes pueden hacer. Y ellas hicieron su parte y Jesús hizo su parte. Jesús con alta voz, con una gran voz, dijo: Lázaro, venía afuera. Y Lázaro salió con sus trapos todo enrollado, cabeza, pies y pierna, pero salió vivo. Jesús, Dios hace su parte cuando nosotros hacemos nuestra parte. Por la fe. La fe tiene que ser activa. De eso estamos compartiendo en esta mañana y en esta noche quiero seguir un poco. Hebreos 11. De los héroes de la fe, quiero hablar un poco sobre Abraham. La Biblia habla de que Abraham, Dios llamó a Abraham a hacer de él una gran nación. Eso está en Génesis capítulo 12. En Génesis 12 está la historia de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y dice aquí Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham tuvo que creer en Dios. Dios quiere hacer cosas grandes, poderosas, gloriosas, hacer cosas enormes, poderosas, pero hay que tener gente de fe. Entonces Dios llama a Abraham y él tuvo que creerle a Dios, salir de su parentela, de su tierra, de su casa, cosas en abundancia, ir a una tierra que no conocía. Dios le va a mostrar, Dios le va a guiar por los desiertos, por los montes, en medio de enemigos. Y él creyó y fue. Él obedeció. Porque la fe es movimiento, no es algo estático, no es algo parado. Y Dios le promete en ese texto por lo menos 4 bendiciones, las cuales quiero rápidamente decir. Primera: haré de ti una nación grande. Y él tenía que creer. ¿Por qué? Porque su mujer era estéril, no tenía hijos, ¿no? Entonces él tenía que creer. Pero te voy a hacer crecer. Tú vas a crecer. Haré de ti una nación grande. Segunda bendición que Dios le prometió, dice: te bendeciré. Y la bendición tiene que ver con las promesas. Dios da muchas promesas para él. Te voy a bendecir, y la bendición viene se activa a través de la fe. ¿Cómo es bueno estar bendecido bajo bendición? Por eso me gusta cuando los muchachos y las nenas se casan. Cuando Dios dijo: y los bendijo varón y hembra. Dios bendice.
te bendeciré. Tú estás bajo la bendición, bajo la mano, bajo el manto, bajo la protección, bajo la cobertura de Dios. Ser bendecido por Dios. Todo va a salir bien cuando somos bendecidos por Dios. La tercera bendición que Dios dice a Abraham, porque él creyó y se fue y obedeció, porque también es obediencia, es movimiento, es acción, la fe. Engrandeceré tu nombre. En otras palabras, tú vas a ser famoso. Tú no buscas, pero tú vas a ser grande. La gente te va a conocer. Tú vas a conquistar. La gente va a ver en ti, Abraham. Te van a reconocer. Y así es en Israel. Abraham es wow. Entonces él es grande. Engrandeceré tu nombre. Y en cuarto lugar, bendiciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren. En otras palabras, va a haber protección. Si alguien te quiere maldecir o alguien te quiere hacer daño, si alguien te quiere perjudicar, si alguien te quiere, no te preocupa, porque lo que te quiere maldecir, yo les voy a maldecir, pero los que tú bendicieres, yo les voy a bendecir. Tú vas a tener protección. Y así fue la vida de Abraham. Así fue la vida de Abraham. Hizo de él una gran nación. Él fue bendecido. Él engrandeció su nombre y él fue protegido. Fue guardado, fue protegido. Cuando Dios habla de la promesa, aquí en el capítulo 18, de que él iba a tener su hijo, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Nosotros podemos ver algunas cosas importantes. Dice que visitó aquel día, allá él estaba en su tienda con su esposa, 3 hombres vinieron, él los recibió, dio comida, agua, todo. El versículo 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara se había cesado ya la costumbre de las mujeres. Seré yo, pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto de que he de dar la luz siendo vieja? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Había la promesa de que iba a ser una gran nación, ¿verdad? Hubo la promesa, pero se pasaron los años, quedaron viejos, quedaron ancianos y no tenían hijos. Sara era estéril. Él decía, era estéril, ya cesó la costumbre de las mujeres en ella, conociendo a su marido que era viejito también. ¿No? Y cuando el ángel le dijo, se rió. Y la risa dice algo. La risa dice algo. Como dije, nuestra actitud, nuestras palabras dicen de nuestra fe. ¿Qué dijo la risa de ella? Mucha fe, poca fe, incredulidad. ¿Qué dice? Seré yo. Quiere decir que nuestra risa, nuestras palabras, nuestras actitudes muchas veces están diciendo si tengo fe o no tengo. Demuestra, es la prueba, es la evidencia de nuestra fe. Cuidado cuando te ríes. O reírse de alegría. Mi hijo, de aquí a un año voy a tenerlo. Pero su risa era una risa dudosa. ¿Por qué? Porque miraba su cuerpo. Muchas veces nosotros miramos a nosotros miramos nuestras circunstancias alrededor nuestro. Es imposible. Imposible. Pero aquí Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, nada imposible. Todo es posible al que cree. Por eso Jesús dijo a aquel centurión,
Nunca vi una fe tan grande por su palabra, no por el culto, no por su posición, no por su finanza, no por la autoridad que tenía, por la palabra que dijo, por la fe que demostró al decir, da una palabra nomás. Da un orden. Yo también tengo soldados bajo mi mando y digo, venga, ellos vienen, vaya, ellos van, haga eso y ellos van. Ahora da una palabra y mi siervo va a ser sano. Entonces nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras acciones van a hablar de nuestra fe. Estamos aquí hablando un poco de Abraham, pero cuando nosotros miramos en Romanos, habla un poco más de Abraham. Ustedes conocen muy bien Romanos capítulo 4, ¿verdad? Ahí está todo sobre cómo Abraham esperaba la promesa. Versículo, vamos a leer un poquito, versículo 17. Romanos 4, 17 dice, ¿cómo está escrito? Te ha puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama cosas que no son como que se fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. La fe es creer contra incluso la esperanza. No hay esperanza, se terminó, se acabó, pero Abraham creyó contra esperanza. Increíble la fe de Abraham. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de edad de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria. ¿Cuál es nuestra actitud mientras tarda las cosas? Abraham tuvo que esperar 25 años, dando gloria a Dios, profetizando, diciendo, agradeciendo, dando gloria a Dios, creyendo contra todos los pronósticos y contra todo lo que se ve. Pero él seguía creyendo, porque la promesa es una promesa, la fe es el puente, y para que ahí se suceda, se activa esa promesa. Si sigo creyendo en la fe, es el puente, y un día va a llegar, se va a realizar, se va a materializar. Entonces, qué tremendo. Abraham, aunque tardaba, aunque no se veía, aunque se veía todo el contrario, pero él seguía dando gloria a Dios y creyó, se fortaleció, no dudó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, tampoco dudó. Sara dudó un poco, pero había una promesa. Y cuando hay una promesa, aunque a veces nuestra fe nos falta un poco, pero hay una promesa, y eso es poderoso, y Dios no falla en sus promesas. Qué tremendo. Abraham recibió. Y ¿por qué Abraham también es considerado el padre de la fe? Tiene mucho que ver con Génesis 22, cuando Dios pidió su Isaac, su único hijo, para sacrificarlo. ¿Recuerda? Y cuando Isaac dijo, papá, tenemos la leña, tenemos fuego, tenemos el cuchillo, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá. Y cuando levantó el cuchillo, cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios dijo, ahora has probado que me amas, que eres obediente, que crees. Y Dios proveyó un cordero. Y eso también tiene que ver como padre de la fe. De lo que estaba diciendo, de eso también. Hay varias cosas que ayudan a describir a Abraham como padre de la fe. Ahora queremos ir un poco, y ya queremos estar terminando. Volver a Hebreos 11. Volvemos al versículo 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros. Y quiero rápidamente considerar tres cosas aquí. Primera, apagaron fuego. Segundo, alcanzaron promesas. Tercero, sacaron fuerzas donde ya no había fuerza de la debilidad. Ese texto aquí es tan poderoso, hermano. Es tan maravilloso. Hay tanto para hablar aquí, ¿verdad? Pero solo vamos a considerar esas tres cosas. Apagaron fuegos. Por la fe apagaron fuegos. Pelearon batallas por la fe. Tenemos batallas, fuegos. Y cuando pensaba en eso, ¿y dónde hay eso? Y está en la Biblia que apagaron fuego. Pero antes de en ese texto quiero mencionar Efesios capítulo 6. El versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es como un escudo para defenderse del enemigo, del maligno, de Satanás. En ese texto de Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, la fe es tu y es mi escudo. ¿Cuál es la función del escudo en una batalla, en una guerra? Defenderse. Pero tengo que tener un escudo así, ¿verdad? Grande como ese. ¿Qué le parece? No es muy chico, ¿verdad? Por eso es bueno tener un escudo grande. Y cuando algunos tenían escudos grandes, el tamaño de ellos mismos, de cada soldado, se ponían enfrente, se paraban y estaban tapados con el escudo. El escudo no permite que las flechas vengan, que la lanza del diablo, del enemigo. Incluso dice que el enemigo va a lanzar dardos inflamados, llenos de fuego, en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra fe, en contra de nuestro ánimo, en contra de nuestros amigos, en contra de la iglesia, en contra de ti y de mí, porque Él quiere matarnos. Y la única cosa que nos puede proteger de los dardos del fuego del maligno es el escudo de la fe. Porque si tú y yo tuviéramos fe como el grano de mostaza, la fe, vencieron por la fe, cerraron bocas de leones. ¿Conocemos la historia? Por la fe podemos vencer. Entonces el escudo es una protección a ti, a mí, a nuestra familia. Es protección. Apagar el fuego del maligno, ¿eh? Son aquellas flechas que vienen y necesitamos apagar ese fuego del maligno. Y ahí nos hace recordar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en Daniel capítulo 3, que fueron tirados en la hornalla de fuego porque creían en Dios, porque no se arrodillaron delante de la estatua de Nabucodonosor, que hizo una estatua de 30 codos, que significa 15 metros de altura por 3 metros de ancho, que es 6 codos de ancho. Y todos tenían que arrodillarse con el sonido de las trompetas, de las arpas, de los tambores y de todos los instrumentos, y tenían que adorar aquella estatua. Y más de 1 millón de personas adoraban y se postraban, pero 3 quedaron de pie y no se arrodillaron: Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Nabucodonosor se enojó mucho y Dios les dio más una oportunidad. Va a tocar otra vez los instrumentos, y puede tocar y no tocar, nosotros siempre vamos a estar de pie igual. Y si nosotros perecemos, que perezcamos, pero no adoraremos a ese Dios. Y bueno, le ataron de manos y pies y fueron tirados. Aquí dice Daniel capítulo 3 versículo 21. Entonces, vamos a leer un poquitito. Versículo 21, Daniel 3, 21. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. La palabra "fueron atados con su manto" me llamó la atención. El manto está el poder, el manto está la unción. Un error, Satanás ató con los mantos.
Y como el rey ordenó, versículo 21, versículo 22, y como la orden del rey era preeminente y lo habían calentado mucho, era 7 veces habían calentado el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo: los de su consejo no echaron a 3 varones atados dentro del fuego. Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de dioses. Wow. Por la fe apagaron fuegos. Por la fe apagaron fuegos. ¿Qué nosotros podemos ver? Ellos cayeron dentro atados. 3 cosas. Cayeron atados, pero fueron libres. Caminaban libres, sueltos. Estaban atados manos y piernas y pies. Ahora estaban caminando libres. Cayeron atados y estaban libres. El fuego no tuvo poder sobre ellos. Significa que el mal no tiene poder sobre usted. El fuego no los pudo destruir, aunque mató y quemó a aquellos que tiraron ellos dentro del fuego. Ni su manto, ni su ropa no tenía olor de quemado, nada, ni su cabello, nada. En tercer lugar apareció a Jesús en el medio de ellos. Cuando nosotros actuamos con fe, esas 3 cosas sí o sí pueden pasar. Aunque tú estés atado, te aten, te quieren atar, tú vas a estar libre. Va a venir liberación. Nada te va a atar. Va a haber una libertad completa. El fuego no te va a hacer mal. Lo que quiere hacer contra ti no te va a hacer daño. Lo que te puede querer acusar no te va a hacer nada. El daño que quiere hacer tu vida no va a pasar nada. Tu familia, tu finanza, tu vida no va a hacer daño. Porque tú caminas en fe. De fe en fe, de gloria en gloria, porque el justo vivirá de fe. Y para fe somos justificados. Entonces caminamos en fe. Y Jesús va a estar con nosotros porque le prometió. Otra bendición que podemos ver en ese texto de Hebreos es que alcanzaron las promesas. Y no quiero hablar de él porque Abraham ya es uno. 25 años esperó y recibió la promesa. Y como dije, hay más de 30,000 promesas. Las promesas están para nosotros. Recibieron promesa. Por la fe vamos a recibir promesas. Las promesas se van a cumplir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una promesa y va a suceder porque yo creo, porque yo oro, porque lo que yo hago, mis actitudes dicen que tengo fe. Sigo profetizando, sigo orando, sigo actuando, accionando para que yo y mi casa van a servir a Jehová. Todo dice mi fe. Entonces las promesas se activaron y por final sacaron fuerza donde en medio de la debilidad, donde no había más fuerza. Cuando caminamos por fe, aunque tú y yo ya no tenemos más fuerza, pero Dios te va a dar fuerza. Nuevas fuerzas te daré. Él va a estar contigo, te va a fortalecer. Quizás alguna área tú eras débil. Quizás alguna área de tu vida tú no eras fuerte. Quizás alguna área de tu vida tú no eras bueno, tú no eras muy fuerte, esa no era tu parte. Pero Dios te va a capacitar, te va a sacar fuerza de tu debilidad y te va a capacitar, te va a bendecir y todas las cosas van a salir bien. Quizás habías debilidad en alguna área, pero ahí va a sacar fuerza y te va a bendecir. Vamos a sacar fuerza de debilidad. Dice la Biblia que Él da fuerza al cansado, renuevas fuerzas.
Yo decía a un pastor, decía, renueva la fuerza como búfalo, que es un animal fuerte. Él va a renovarte, va a te dar fuerza. Ese es todo cuando caminamos por fe. Quiero que se pongan parados en esa noche. Pudiéramos hablar de tantos milagros, pero el justo vivirá por la fe. Nosotros tenemos que vivir por la fe. Romanos 1:17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir creyendo, de fe en fe, de gloria en gloria. Pero la fe viene por el oír y oír la palabra. Pero una palabra que creía, porque los israelitas escucharon como todos, pero no les aumentó la fe, no activó la fe, no creyeron, no vivieron, no activaron su fe, y por eso no pudieron entrar en el descanso, en el reposo, no pudieron entrar en la tierra que fluye leche y miel. Padre, en el nombre de Jesús, tú has visto nuestra vida, tú conoces, levanta hombres, mujeres, jóvenes y niños, hombres de fe, jóvenes de fe, pastores de fe. Señor Jesús, quizás muchas veces nos preguntamos como los discípulos, ¿por qué no pudimos echar fuera? ¿Por qué no fui sano? ¿Por qué no cambia eso, aquello? ¿Por qué todo día levanto a que la montaña todavía está ahí? Me recuerdo de esa montaña y me da temores, me deja inseguro, me deja triste. Señor Dios de gloria, quizás es por nuestra poca fe. Así como Jesús dijo a aquella mujer cananea cuando ella vino pidiendo a Jesús por misericordia para que Jesús sanara a su hija que estaba atormentada por un demonio. Jesús no dio importancia, ella se fue a los discípulos querían echarla. Ella vuelve a Jesús y Jesús dijo, no es justo quitar el pan de los hijos y dar los perrillos. Él dijo, pero se arrodilló y dijo, aunque sea una migaja. Y cuando Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, Señor Jesús, y ella recibió todo lo que ella necesitaba. Aumenta nuestra fe, danos una fe grande. Así como los discípulos un día dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, estudiar, creer, activar, caminar, profetizar. Así como un día Dios dijo a Ezequiel, ¿has visto el estado espiritual de Israel? Está en un valle de hueso seco, extremadamente seco. ¿Qué te parece? ¿Pueden sobrevivir? ¿Pueden vivir? Desafiando la fe del profeta. Y él dijo, tú sabes, Señor, profetiza, eso activa tu fe. Y él dice la palabra que hizo, profetizó así como Dios lo dijo. Y los huesos se juntaron, la carne creció, los tendones crecieron, la piel creció. Ya había un cuerpo perfecto, pero no había vida. Hijo, profetiza para que venga el Espíritu de Dios. Y cuando profetizó, y vino un viento y sopló sobre aquellos cuerpos, y vino el Espíritu de Dios, el ruá de Dios, y todos fueron vivificados y levantaron, y había un ejército poderoso. Dios mío, tú nos desafías. ¿Puede eso sobrevivir? Ese matrimonio todavía hay solución. Ese mis hijos tiene restauración. Dios mío, sí, profetiza, hijo del hombre, profetiza, pero está muy feo, está extremadamente seco, está extremadamente perdido, está extremadamente ilógico, es locura del profeta. Dios mío, pero por la fe, Señor Dios mío, levántanos de ese tiempo. Jesús estaba con temor. Por ventura, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El amor de muchos se enfriará como la fe de muchos se enfriará. Viene la apostasía donde muchos están abandonando.
ya no actúan, ya no hablan más en fe. Dios mío, levanta tu iglesia, levanta tus líderes, levanta a los hijos de Dios en ese tiempo en fe, porque el justo vivirá de fe en fe. Pero necesita activar, Señor, en el nombre de Jesús, en esa noche que has recibido un milagro por fe. Si tuviere fe como un grano de mostaza, y diréis a ese monte: monte, échate de ese lugar, y nada os será imposible. Y nada os será imposible por la fe. Dios mío, si hay montañas en mi vida, quizás me faltó la fe. Quizás todavía está esa montaña. Oh Dios mío, quizás me faltó la fe. Dios mío, ya pudiera ter solucionado, ya pudiera ver el milagro, ya pudiera ver la transformación. Dios mío, en el nombre de Jesús, levántanos. Levanta a tus hijos, tus hijas en ese tiempo, porque hay miles afuera que necesitan hombres y mujeres de fe. Señor Jesús, aquí estoy. Dígale a Él: aquí estoy, levántame, úsame, renuévame. En el nombre de Jesús, quita mi incredulidad, palabras de incredulidad, dudas, acciones que tengo que son dudosas, que no demuestran fe. Rompa todas esas cadenas de mi vida, porque yo quiero me levantar ahora. Quiero levantar y ejercer fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como Jesús dijo al centurión: nunca vi tanta fe en Israel. Di una palabra de fe. Di una palabra de fe. Hoy profetizo. Dígale a Dios: profetiza. Declara una palabra. Hay un monte, hay una lucha, hay valles de huesos secos, está extremadamente destruido. Bueno, levántate como profeta, levántate como hija e hija de Dios de fe, y comienza a declarar, comienza a orar, comienza a pedir, comienza a interceder, y vas a ver la gloria de Dios. Todo es posible al que cree. Dios dijo a Sara: si has reído. Ella dijo: no. Si reíste, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Sara, ¿hay algo imposible? Sí, aparentemente sí, pero para Dios no hay. Para Dios todo es posible. Puede haber un avivamiento, puede haber un rejuvenecer, puede haber una transformación, puede haber un milagro, puede haber un cambio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esa noche declara a Dios, pida a Dios. Yo sé que quizás ahí en tu vida tú estás viendo por tus ojos naturales muchas cosas que eran imposibles, pero declara en esa noche, ora en ese momento, pida un milagro. Renuncia a la incredulidad, pida perdón si has dicho palabra negativa, palabra de muerte, palabra de incredulidad. Renuncia, retira esa palabra y diga: yo creo, yo creo. Yo creo sí que es posible. Diga a Dios: yo creo sí, es posible. Al que cree todo es posible. Yo creo sí, Señor, es posible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es posible. Ese milagro, ese cambio, esa situación cambiar, tú te renovar. No vamos a ser como aquellos. El pueblo de Israel escucharon, pero no actuaron con fe. No recibieron el evangelio, no recibieron la palabra con fe, y quedaron, no pudieron entrar en el descanso, en el reposo, por la incredulidad de ellos. Dios mío, en el nombre, aunque era pueblo de Dios, aunque era pueblo escogido, aunque era la niña de los ojos de Dios, no pudieron por la incredulidad. Dios mío, líbranos, levántanos en fe. Desafío mi fe, comienza en fe. Una nueva semana en fe, un nuevo mes de fe. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en ese momento quiero que sigas orando, clamando. Si hay montañas, si hay un valle de huesos secos, si hay situaciones difíciles, interceda, ora, declara, pida, crea en Él, porque Dios puede hacer un milagro. Pero toda persona que quiera una oración, necesita una oración, recuerda, el siervo del centurión no le impusieron mano,
Simplemente Jesús dio la palabra, recibió. Pero también la Biblia dice imponer en manos, ungir con aceite. También son formas. No hay solo un formato. Si alguien necesita una oración, puede pasar aquí al altar. O si quiere consagrarte en el altar, o si quiere aquí en el altar realmente recomenzar ese tu compromiso, tu fe, tu nueva temporada, tu vida. Hágalo. Si quiere arrodillarte en tu lugar, estás libre. En ese momento queremos adorar y cantar. Si hay personas que necesitan oración, pasa aquí con los líderes, vamos a imponer manos. Y en esa noche tú tienes que recibir por fe. Esa montaña se va a ir. Ese valle de huesos secos se va a revivir. Por fe reciban esa noche en el nombre de Jesús. Adoramos.